No, su señoría, el municipio solicita el monto completo, los recargos por incumplimiento, la penalidad por no comparecer a tiempo en la primera notificación y advertencia formal de cobro si no paga hoy. Eso fue lo primero que sonó en la sala antes de que yo levantara bien la vista. Martes, 11:43 de la mañana, Tribunal Municipal de Providence, expediente PMC 2406741, 3 citaciones de estacionamiento, 2 avisos ignorados, una comparecencia al límite. Un caso que sobre el papel parecía pequeño, en la vida real no lo era. La mujer que estaba frente a mí no discutía, ni siquiera se defendía, apenas se mantenía de pie. Tenía uniforme clínico azul marino, zapatos blancos manchados, el gafete todavía colgando del cuello, y esa postura que yo he visto demasiadas veces en la gente que ya no camina por voluntad, sino por pura obligación. El secretario leyó las placas, los números de boleta, las fechas: 12 de octubre, 15 de octubre, 19 de octubre, North Main Street, Vinton Street. Zona de hidrante, tiempo vencido, falta de respuesta, total acumulado con recargos, $640. El abogado del municipio, joven, traje impecable, voz limpia, ya la tenía enterrada antes de que ella dijera una sola palabra. Su historial en este asunto demuestra un patrón de desprecio por las notificaciones de la corte, y yo vi que la mujer intentó responder, pero primero tragó saliva. Después se apoyó apenas en la baranda, después miró al suelo. No me gustan las escenas, tampoco me gusta el teatro en una sala de justicia, pero sé reconocer la diferencia entre una actuación y un cuerpo que está llegando al límite. Aquel cuerpo estaba llegando al límite. Señora, diga su nombre para el acta, le pedí. Ana Morales, su señoría. La voz le salió ronca, no temblorosa, ronca, como la de alguien que había hablado demasiado, o respirado demasiado aire seco, o pasado demasiadas horas sin tomar agua. El abogado volvió a entrarle por encima. La señorita Morales recibió notificaciones por correo y no respondió. La ciudad no puede funcionar si cada quien decide cuál regla obedecer. Ella asintió antes de hablar. Ese gesto, créame, importa. La gente arrogante niega primero. La gente decente reconoce primero. Sí, su señoría, yo vine directo del trabajo. Y allí mismo, antes de que la frase terminara de asentarse, el abogado del municipio se movió como si quisiera cerrarle la puerta a esa línea. Con respeto, venir del trabajo no invalida 3 violaciones ni la falta de respuesta. No levanté la voz, no hacía falta. Nadie ha dicho que las invalide, licenciado, todavía no. Ella seguía con la vista abajo, y entonces vi algo que no cuadraba. En la manga izquierda del uniforme, cerca del codo, había una mancha seca marrón oscura irregular vieja de varias horas. No era café, no era tinta. Antes de preguntar, el secretario intentó continuar con el procedimiento. Si la corte va a resolver, puedo calcular el saldo final incluyendo. Un momento, dije. La sala se quedó quieta. Miré de nuevo a la señora Morales. Usted dijo que vino directo del trabajo. Sí, su señoría. ¿De qué trabaja? Soy enfermera. El abogado del municipio abrió una carpeta, listo para volver al expediente, como si lo otro fuera un desvío molesto. Y quizá usted, mirándome ahora, pensaría lo mismo. Juez, son multas de estacionamiento, no un drama. Espere, lo importante todavía no había entrado en la sala. ¿En qué hospital? Pregunté. Rhode Island Hospital. ¿Y a qué hora salió? Ella cerró los ojos un segundo, no para llorar, para recordar. A las 11:07, su señoría. Mi turno se suponía que terminaba anoche, pero no salí. Vine para acá porque si faltaba otra vez no podía pagar otra sanción. El abogado del municipio volvió a tensar la mandíbula. Su señoría, con todo respeto, la ciudad escucha historias difíciles todos los días. Si permitimos que la situación personal sustituya la responsabilidad, licenciado, lo corté. Cuando yo quiera un discurso sobre teoría administrativa, se lo pediré. Ahora quiero hechos. Él se echó hacia atrás, pero no cedió, y eso precisamente mantuvo viva la tensión, porque en esa sala no solo había una mujer agotada, había también una máquina fría, bien aceitada, diciendo papel es papel, multa es multa, siga la fila. Señora Morales, le dije, míreme, le costó, alzó la cara apenas. Eso es sangre en su manga. Apenas lo pregunté, ella llevó la mano derecha al brazo izquierdo, tarde, como quien se acuerda de pronto de algo que ha cargado horas sin verlo. No respondió enseguida, y el abogado del municipio intentó tapar el momento. Su señoría, la naturaleza de una mancha en la ropa no cambia. Golpeé una vez el mazo, seco, preciso. No he terminado. La sala entera se aquietó de otra manera, no de rutina, de atención. Ella se quedó inmóvil. Después habló tan bajo que tuve que inclinarme. Sí, su señoría, suya. No, señor. Nadie se movió. De un paciente, asintió. Tuvimos ingreso de trauma al final del turno. Yo estaba sosteniendo presión mientras esperábamos. No tuve tiempo de cambiarme.
Otra vez el abogado del municipio quiso empujar el caso de vuelta al carril angosto del dinero y las fechas. La ciudad aprecia su profesión, pero el expediente sigue mostrando incumplimiento repetido. Y allí, si usted todavía está conmigo, quiero pedirle algo. No se vaya todavía, porque lo que parecía un expediente de mala conducta estaba a segundos de convertirse en otra cosa. Y cuando abrí la segunda notificación, entendí que el problema no era indiferencia, era supervivencia. Tomé la boleta del 12 de octubre, hora 2:14. Zona residencial, prohibido estacionar entre 2 y 5. Dirección, un bloque antiguo en Olneyville. Tomé la segunda, 15 de octubre, 5:41 am. Cerca de un hidrante, Vinton Street. La tercera, 19 de octubre, 8:26 pm. Tiempo vencido frente a una farmacia en Broad Street. 3 fechas, 7 días, 3 lugares distintos. Para un funcionario apurado, patrón. Para un juez atento, pregunta, señora Morales, ¿vive en Providence? Sí, su señoría, en la dirección de Olneyville que aparece en el expediente. Sí, señor. ¿Y su madre vive con usted? Ella levantó la vista de golpe, no porque yo supiera algo imposible, porque el expediente de la primera boleta incluía una dirección de remolque evitado y una anotación escrita a mano. Conductora salió del edificio con tanque portátil. Yo había visto esa línea, el abogado del municipio me di cuenta también la había visto, solo que había decidido que no importaba. Sí, su señoría, dijo ella. Mi mamá vive conmigo, está enferma, apretó los labios, no había drama en eso, había disciplina, insuficiencia cardíaca, diabetes y oxígeno por las noches. El abogado del municipio respiró hondo, fastidiado. Con respeto, muchas personas cuidan familiares y aún así responden sus multas. No lo miré a él, seguí con ella. Cuénteme del 12 de octubre. Se tardó, no porque estuviera inventando, porque estaba escogiendo entre la vergüenza y la verdad. Yo había salido de un doble turno. Llegué a la casa después de la 1:30. Mi mamá estaba desorientada. El concentrador falló, tuve que subir el tanque pequeño, bajar por el cable, volver a subir. Dejé el carro donde no debía por unos minutos. Cuando salí ya estaba la boleta. ¿Cuántos minutos? No sé, señor. Quizá 10, quizá 12. El abogado entró de inmediato. La boleta marca 22. Ella asintió. Puede ser. No peleó ni un segundo con el número. Otra vez, eso importa. Tomé la segunda. Y el 15 de octubre, el hidrante. La mujer tragó saliva. Un alguacil acercó discretamente una silla. Ella negó primero con la cabeza, como si sentarse fuera un privilegio que no merecía frente a la corte. Le indiqué con la mano que se sentara. Lo hizo despacio, casi pidiendo perdón por doblar las rodillas. Había trabajado toda la noche. Mi mamá se había caído el día anterior. La farmacia me avisó que tenían su insulina y unas tiras que llevábamos esperando. Yo estacioné mal, lo sé, pensé que iba a entrar y salir. Me quedé dormida en el carro antes de bajar. Eso cambió el aire, no hubo llanto, no hubo música, no hubo nadie intentando dar lástima, solo una frase dura, sin adornos. Me quedé dormida en el carro. El abogado del municipio la atacó de nuevo, entonces reconoce que no fue una emergencia médica, fue una decisión irresponsable. Levanté la segunda boleta. La ciudad tiene en el expediente la nota del agente. Él bajó la vista a su carpeta. Sí, su señoría, léala. No quería, se notaba. Conductora hallada dormida al volante. Despertada mediante golpe en ventana, declaró venir de turno nocturno. Dejé que esas palabras cayeran donde tenían que caer. Gracias. Ahora la tercera, el 19 de octubre, Broad Street. Farmacia. Tiempo vencido. ¿Qué pasó? Ella miró sus manos. Tenía los nudillos resecos, las uñas cortas al ras, una venda pequeña en el índice derecho. Ese día yo estaba cubriendo por otra enfermera. Mi mamá no se quería quedar sola. La dejé con una vecina 1 hora para recoger medicina y pagar parte de una cuenta. Pensé que tardaría 15 minutos. La fila estaba hasta atrás. Mi teléfono se apagó. Salí y estaba la tercera boleta. El abogado del municipio, que al comienzo de la audiencia parecía dueño del ritmo, hizo entonces lo que hacen algunos cuando sienten que la historia se les está escapando, endurecerse más. Su señoría, todo lo anterior confirma exactamente el punto de la ciudad. Ella sabía que estaba actuando fuera de la norma y aún así lo hizo repetidas veces. Sí, dije, lo sabía. Él parpadeó, sorprendido de que yo no negara lo obvio. Y también sé algo más. Continué, sé leer una racha de crisis cuando la veo. Tomé su historial, no el de esa semana. El anterior. 19 años con licencia, 0 infracciones en movimiento, 0 desacatos, 0 comparecencias por faltas de tránsito graves. Ni una sola entrada que me hablara de arrogancia, abuso o desprecio habitual por la ley, nada. Luego de pronto 7 días de caos.
Usted y yo hemos vivido lo suficiente para saber cuándo una persona se cree dueña del mundo y cuándo una persona está siendo aplastada por él. No se parecen. Señora Morales, ¿cuántas horas llevaba despierta cuando recibió la segunda boleta? No respondió al instante. No sé, señor, intente. Miró el techo un segundo. Entré a las 3 de la tarde del día anterior. Salí de la unidad casi a las 7 de la mañana. Fui a ver a mi mamá, fui a la farmacia. Así que, más de 16 horas. ¿Y hoy? Pregunté. ¿Cuánto llevaba trabajando antes de entrar a esta sala? 19 horas y algo, señor. Entré ayer a las 4 menos cuarto. Se suponía que salía a las 11 de la noche. No salí. Otra vez el abogado quiso cerrarle el paso a esa verdad. Insisto, su señoría, si convertimos el cansancio en defensa legal, desmantelamos el cumplimiento. Lo miré por primera vez de frente. Nadie está convirtiendo el cansancio en defensa legal. Estoy determinando si esta corte está viendo desprecio o desesperación. Y allí vino otro choque, porque la ley sin contexto es cómoda, pero la justicia con contexto incomoda a quien ya decidió cobrar. Tomé la notificación por falta de respuesta. Señora Morales, ¿por qué no respondió al primer aviso? No me dijo se me olvidó, no me dijo no tuve tiempo, como se dice por costumbre. Dijo algo peor, porque lo dejé en una pila con las cuentas de luz, y después ya no supe cuál era cuál. La sala no hizo un ruido. ¿Cuántas cuentas maneja usted sola? Pregunté. El abogado del municipio protestó. Objeción a la relevancia. Denegada. Ella respiró por la nariz, lenta, como si cada respuesta costara. La renta, la luz, el oxígeno, la farmacia, un plan de pago del hospital de mi mamá, el carro, el seguro, y las boletas. Después. ¿Después de qué? Después de lo urgente. Ahí estaba, no envuelto en retórica, no adornado. Lo urgente. Uno aprende, desde este estrado, que la gente privilegiada cree que todo vence el mismo día porque nunca ha tenido que escoger cuál incendio apagar primero. La gente humilde no vive así. La gente humilde jerarquiza el desastre. El abogado del municipio, quizás sintiendo que la sala empezaba a alejarse de él, apretó una última vez. Entonces la señora Morales decidió unilateralmente que la ley de estacionamiento era opcional. Ella se enderezó apenas en la silla. Fue la primera vez que mostró algo parecido a firmeza. No, señor, opcional era comer sentada, dormir, lavar el uniforme. Eso sí se volvió opcional. Yo no dije nada durante 2 segundos, no hacía falta. A veces, en una sala, la verdad sabe defenderse sola, pero el caso todavía no estaba resuelto, y eso es importante, porque demasiadas historias se vuelven falsas en el momento en que todo empieza a caer del lado correcto demasiado pronto. En la vida real, incluso cuando uno ve la injusticia, todavía tiene que atravesar el expediente. Miré la boleta del hidrante otra vez. Hidrante es hidrante, no es menor. Las reglas existen porque 1 minuto puede costar caro. No iba a fingir lo contrario. Señora Morales, escúcheme bien. Lo que hizo estuvo mal. Un hidrante no se bloquea. Una zona prohibida no se toma porque uno tenga prisa. ¿Entiende eso? Sí, su señoría. Sin excusas. Sí, su señoría. Y volverá a pasar. Ella no prometió imposibles. Eso me llamó la atención. Voy a hacer todo para que no, señor. Eso también importa. La persona sincera no promete perfección, promete esfuerzo. Entonces vi algo más. En el borde de su bolsillo asomaba una hoja doblada muchas veces. Le pedí que me la diera. El abogado del municipio pareció molesto antes incluso de saber qué era. Era un horario escrito a mano, medicinas de la madre, horas, dosificación, números de glucosa, cita de cardiología, al reverso, turnos de hospital, martes 3 p.m., miércoles 7 a.m., jueves doble, viernes cubrir. Entre líneas en tinta distinta, una frase, corte 11:30 no faltar. No era evidencia preparada para conmoverme, era una vida organizada al borde del colapso. ¿Es suyo?, pregunté. Sí, señor, lo traigo para no olvidar. El abogado hizo un último intento. Con respeto, su señoría, si la corte reduce esto a compasión personal, enviamos un mensaje muy peligroso. Y ahí fue donde la sala llegó al punto exacto, la línea, el lugar donde un juez tiene que decidir si va a ser un cobrador con toga o un árbitro de humanidad dentro de la ley. Apoyé ambas manos en el estrado. No, licenciado, el mensaje peligroso sería otro. El mensaje peligroso sería decirle a esta ciudad que una mujer puede trabajar 19 horas, salir con sangre ajena en la manga, cuidar a su madre enferma, presentarse aquí para dar la cara, y que este tribunal no distingue entre eso y la indiferencia insolente de quien rompe las reglas, porque cree que está por encima de todos. Nadie dijo una palabra. Seguí más bajo. Yo he visto a personas entrar por esas puertas exigiendo trato especial. He visto arrogancia, he visto mentira, he visto desprecio auténtico. No es esto.
Ella apretó la hoja doblada con ambas manos. No lloraba, hacía más fuerza para no llorar. Todavía revisé una cosa más. El reloj del tribunal marcaba las 12:06 p.m. Yo había pasado ya más tiempo del habitual en 3 boletas de estacionamiento, y no me importó. Señora Morales, ¿por qué vino así?, pregunté. ¿Por qué no pidió otra fecha? Su respuesta fue tan simple que cortó más que cualquier discurso. Porque si perdía hoy, perdía más, y ya no me queda de dónde sacar. Eso fue todo. No, su señoría, tenga piedad. No, yo salvo vidas. No soy buena persona, solo contabilidad brutal de una vida sin margen. Miré al secretario. Retire los recargos por falta de respuesta. El abogado del municipio abrió la boca. Su señoría, todavía no he terminado. Tomé la primera boleta. La citación del 12 de octubre, por las circunstancias descritas y el historial limpio anterior, queda desestimada. Tomé la segunda, la del 15 de octubre, hidrante. No la voy a ignorar. La voy a reducir al mínimo administrativo, $25. El abogado se movió de inmediato. Su señoría, eso está muy por debajo de, lo sé perfectamente, y permanezca callado. Tomé la tercera, la del 19 de octubre, tiempo vencido frente a farmacia, queda desestimada. El secretario empezó a recalcular. Lo hizo 2 veces, quizá porque no esperaba un giro así. Total adeudado, $25, pagaderos en 60 días. La mujer me miró como si no hubiera oído bien. 60 días, repitió. Sí, yo podría pagar hoy 10. Guárdelos. Su barbilla tembló una sola vez. Y entonces dije lo que había que decir, no a ella solamente, sino a la sala, al abogado del municipio, al secretario, a cualquiera que alguna vez haya confundido papeles con personas. La ley necesita orden, pero la justicia necesita ojos. Si una corte no puede ver la diferencia entre una infractora habitual y una trabajadora exhausta atrapada entre el hospital y la cama de una madre enferma, entonces no está administrando justicia. Está procesando cuerpos. La sala siguió quieta. Yo la miré. Señora Morales, vaya a su casa, cámbiese esa manga, duerma, y cuando pueda regrese y pague esos $25. No para complacerme a mí, para cerrar esto con dignidad. Ella se puso de pie tan rápido que casi pierde el equilibrio. El alguacil dio un paso, por si hacía falta sostenerla. No hizo falta. Se afirmó sola. Gracias, su señoría. Pero antes de que pudiera girar, volvió a hablar, y eso no estaba en ningún libreto. No es mía la sangre, dijo, mirando la manga, pero el cansancio sí, y se fue. La puerta lateral se cerró despacio detrás de ella. El siguiente expediente ya estaba listo. Otro nombre, otra infracción, otro reloj corriendo. Así funciona un tribunal municipal. La cinta nunca se detiene, pero yo me quedé un segundo con la vista en la hoja doblada que había dejado sobre el borde. Horarios de medicinas, turnos, la palabra corte, todo escrito con letra pequeña, apretada, como quien intenta meter demasiada vida en muy poco espacio. A veces me preguntan cómo sé cuándo alguien merece una oportunidad. No siempre lo sé. Y un juez que diga que siempre lo sabe está mintiendo, pero sí sé esto, la soberbia tiene un olor, el engaño tiene una cadencia, la verdad cansada también, la verdad cansada no exige. Llega tarde, pide disculpas, se culpa de más, y casi siempre trae todavía puesto el uniforme de la batalla. Aquella mañana, en Providence no tuve delante a una mujer pidiendo privilegios, tuve delante a una mujer que había dejado pedazos de sí misma en un hospital, luego había corrido a una corte municipal para que el mundo no le cobrara aún más caro el simple hecho de estarse hundiendo. Y le diré algo más. El peligro para una ciudad no son primero personas como Ana Morales, el peligro es volverse tan mecánicos que ya no sepamos reconocerlas. El peligro es mirar una manga con sangre seca y preguntar solo por el código de infracción. El peligro es leer, no respondió, sin preguntarse qué tormenta estaba respondiendo ella en otro lado. Yo dicté una resolución ese día, sí, pero lo que realmente ocurrió en esa sala fue otra cosa. Por unos minutos, la ciudad dejó de hablarle como deudora y la vio como lo que era, una trabajadora sosteniendo demasiado peso con 2 manos ya ocupadas. Y no, eso no borra las reglas. Las reglas siguen, deben seguir. Un hidrante no deja de ser un hidrante porque la historia sea triste, pero tampoco la justicia deja de ser justicia solo porque haya una boleta bien escrita. Por eso recuerdo ese caso. No por el monto, no por la discusión, ni siquiera por la sangre en la manga, aunque fue lo primero que me detuvo. Lo recuerdo por la frase más honesta de toda la audiencia. Opcional era comer sentada, dormir, lavar el uniforme. Hay épocas en que el mundo empieza a castigar precisamente a la gente que todavía lo mantiene funcionando. La enfermera que no se sienta, el hijo que cuida a la madre, el trabajador que comparece a un derrotado porque no puede darse el lujo de incumplir una vez más. Cuando esa gente llega a una corte, más nos vale tener los ojos abiertos.
Llamé el siguiente caso a las 12:09, pero durante el resto del día, cada vez que algún expediente venía hinchado de recargos, formalismos y lenguaje frío, yo recordaba aquella manga. No por sentimentalismo, por precisión moral, porque hay una clase de sangre que no debería pasar desapercibida, y hay una clase de cansancio que una ciudad decente no tiene derecho a tratar como si fuera desprecio.